le puse por título a este tema, esta palabra que voy a entregar, que es del Señor, que yo solamente soy instrumento de Él. Le puse el peligro de la crítica. No sé si alguno de ustedes, yo creo que todos sabemos y recordamos quién es Miriam. Y quiero compartir un poquito de Miriam para que nos ubiquemos y podamos llegar a donde el Señor quiere que lleguemos para aprender. Dice que recordemos que Miriam es el nombre de la hermana de Moisés y de Aarón. Eh, Éxodo 15:20 habla de esta gran mujer, de esta mujer profetisa. Sabemos que ella, yo estuve investigando acerca de ella y dice que ella se destacó por su fuerza de carácter, su tacto y su fe. Aún con todo esto que ella tenía luchas. Y ahorita que vayamos desmenuzando poco a poquito este tema, te van a dar cuenta de la lucha que tenía Miriam. En algunas Biblias viene el nombre de Miriam y María. No hay que confundirnos, no es María la madre de Jesús. Dice que el nombre de Miriam tiene varios significados. Significa luz sobre el mar, estrella del mar, fe, liderazgo y capacidad de superar la adversidad. Y no sé si alguna vez alguno de ustedes, al menos yo lo sentía cuando todavía no llegaba a Cristo y aún llegando a Cristo me costó mucho superar y Dios ha ido obrando en mi vida y ha ido quitando todo eso que yo sentía, pero no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha sentido frustrado o se ha sentido enojado con alguien que cree o piensa uno que tiene más influencia o poder que nosotros. Yo lo sentía mucho. Yo lo sentía cuando iba a alguna fiesta y, y yo me sentía como despreciada. Y lo sentía mucho dentro del círculo familiar. Y siempre estaba así ¿cómo se dice? A la defensiva de que, ay, si no me dan a mí esa silla, es que ya me están despreciando. Iba y remataba en contra de mi esposo y me sentía enojada, me sentía frustrada, con mucho dolor, con mucho resentimiento, con muchas heridas. Y Dios ha ido quitando todo eso. Yo creo que alguno de ustedes ha pasado esa situación, el sentirnos a veces celosos de que por qué a él sí y a mí no, o por qué a ella sí y a mí no. Pero mira la que pegada está de la pastora. Pero mira, ahí anda, como decimos aquí, es una palabra mexicana que no sé si la entiendan. Ahí anda de barbera, ahí anda de tapete. Y no nada más con los pastores, sino con otras personas en nuestro trabajo. Bueno, yo lo sentía hasta en mi trabajo, cuando yo tenía un puesto tan hermoso que era directamente trabajar en el departamento de fomento a la salud dentro de la guardería, donde yo estaba a cargo de tantos niños y de tantas maestras, aún de la misma directora, porque yo velaba por la seguridad, la salud de los niños, que los niños estuvieran protegidos. Pero aún así, dentro de ese trabajo, dentro de ese puesto, que era un puesto que es de los más importantes, yo me sentía frustrada, me sentía amargada, me sentía que nadie me escuchaba. Y eso causó mucho dolor en mi corazón. Y aun cuando llegué a los pies de Cristo, en la misma congregación, yo me sentía así. Yo me sentía así, bien frustrada, bien lastimada, enojada, sentía que aquellos tenían más influencias que yo, sentía que no podía compartir con aquellos porque sentía que me iban a robar lo poquito que había aprendido. Y familia, es bien difícil, pero no imposible, cuando nosotros entregamos todas esas cargas al Señor y se las entregué.
Y lloré muchas veces en la presencia de Dios porque me sentía sola, triste, abandonada, lastimada. Y a veces esas personas abrían su boca y decían algo, pero no para lastimarme, pero como yo ya estaba a la defensiva, yo sentía que todo era en contra mía. Cuando mi esposo me decía algo, yo sentía que estaba a favor de su familia y no a favor mío. Y eso me hacía sentir con mucha soledad que me llevó a pasar un tiempecito que no quería saber nada de mí. Les voy a decir algo bien tremendo en mi vida. Y por eso amo a mi Dios, porque Él me ha traído de su mano poco a poco. Llegué a quererme hacer daño, para llamar la atención. Era chantajista. Una vez agarré, me encerré en la recámara y empecé a llorar yo sola. Sí, aclamaba al Señor, pero yo sentía que yo estaba chantajeándome y queriendo chantajear a las personas, queriéndome quitar la vida. Y había una voz que me decía, hazlo, pero había otra que estaba ahí, que yo sé que era la presencia del Señor, y que el Señor me libró porque muchas veces uno puede caer a matarse, a hacerse daño por ese espíritu de chantaje. ¿Pero por qué lo hacía? Que yo quería llamar la atención, que yo me sentía la última Coca-Cola del desierto, que yo sentía que yo tenía que ser atendida en todo y por todos. Imagínense qué tremendo es eso. Me costó mucho, pero poco a poco fui aprendiendo. Eh, Le comentaba a Pastora Cristina, fui aprendiendo de esos pastores que Dios me puso en mi camino, del pastor Iván, pastora Ivonne, y, y pude tener esa fuerza y esa fortaleza de poder entregarle al Señor todo eso que me hacía sentir a mí menos. Una cosa bien feo, eso es horrible. Esos son espíritus de las tinieblas que nos atacan. El sentir celos, el sentir ganas de hablar, de mitotear, como decimos los mexicanos, de chismear, de involucrarnos en cosas que muchas veces hasta las inventamos para dañar, para destruir el corazón de la persona. Y cuando estamos dentro del ministerio y estamos pasando esas situaciones, es que queremos destruir, lastimar el corazón de las personas. Eso es algo que al Señor no le agrada. Y pido perdón de verdad. Pido perdón y no quiero que nadie se sienta lastimado, ni ofendido, ni nada. Yo lo hago porque el Señor me llevó a ese capítulo, a este libro, y Él me pidió que hablara de esto. Y en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que me dirija porque es bien fuerte para mí hablar de esto. De verdad no me gusta hablar de esto porque muchas veces hasta nos buscamos enemistades entre los mismos hermanos, entre la misma familia. Entonces, acuérdense que Miriam y María aparecen en la Biblia con eso de nombre, ¿verdad? De Miriam o María, pero que es la hermana de Aarón. Y les recuerdo que dice que significa el nombre luz sobre el mar, estrella del mar, fe, liderazgo, capacidad, eh, superar la adversidad. Y le comentaba, ¿verdad? Todo lo que yo sentía, cómo me sentía, cómo actuaba. Imagínense ustedes que en ese momento de chantaje el enemigo, yo escucho esa voz y me hubiera quitado la vida. Dios mío, de todo lo que Dios me libró. ¿A dónde estuviera ahorita mi alma? Allá en el infierno. Pero doy gloria al Padre que el Señor no me permitió seguir con eso. No me lo permitió porque Dios siempre ha cuidado de mí. Y si el Señor ha cuidado de mí, Él cuida de ustedes y cuida de todos los que nos acercamos a Él y entregamos nuestras cargas, pero con ese corazón arrepentido y humillados a la presencia del Señor. Y les voy a leer el capítulo 12 de Números, donde Miriam y Aarón se quejan de Moisés
debido a su matrimonio con una mujer que era cusita. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¡Wow! ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando en Aarón y María o Miriam? Ellos se engancharon que porque su hermano Moisés se había casado con una mujer cusita. Al parecer, esa era su queja. Esa era su queja razonable para ellos. Y si nos damos cuenta y nos vamos al libro de Deuteronomio 7:3, Moisés mismo señala que los israelitas no deben casarse con extranjeros, perdón, pero su esposa de él era extranjera. O sea, ellos señalaron a Moisés porque se había casado con una mujer extranjera. Eso lo dice lo que dice Números 12:1 es que se supone que esa era la queja que ellos tenían. Si esto hubiera sido, familia, su verdadera preocupación, su verdadera queja, ellos podrían ir hablado con Moisés o con el Consejo de Ancianos, que cuando seguimos leyendo nos dice que se había formado recientemente. Y entonces dice, ¿verdad? Voy a seguirles leyendo el capítulo para ir saboreando la palabra de mi Señor Jesucristo en unión de mis pastores y de cada uno de ustedes, familia. Y dice también el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, y entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le pareceré en mi visión, en sueños hablaré con él. Escuchen la palabra, qué hermoso esto, pero vean más hermoso esto que de cómo el Señor es nuestro estandarte y defiende a sus hijos cuando son atacados por no son nuestros hermanos o no son las personas, sino el enemigo. Y dice, cara a cara hablaré con él. Perdón, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Poderosa es la palabra del Señor. Vean ustedes cómo el Señor, Jehová de los ejércitos, defiende a sus hijos. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos estaban llenos de rencor. Ellos estaban molestos. Pero vean de qué manera Papá Dios detiene esa situación. Si ellos hubieran querido obtener, un consejo por la aflicción que ellos estaban pasando, porque lo que ellos sentían era envidia porque ellos no podían ver a Jehová como Moisés lo veía, de esa manera que hablaba Jehová con su hijo Moisés. Pero ¿quién era Moisés? Era un varón manso, un varón noble, un varón que estaba sujetado a su autoridad, que es Jehová de los ejércitos.
Y así nosotros, familia, tenemos que estar sujetados a Jesucristo, pero también tenemos que estar sujetados a nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades después de nuestro Abba Padre, de nuestro Señor Jesucristo? Nuestros pastores. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si nosotros, y le pido a Dios perdón, que si en alguna vez hemos hablado, nos hemos molestado, porque nos han exhortado de la manera que ellos lo hayan hecho, y nuestra boca se haya abierto, perdón, para hablar, para mitotear, para decir esto, pues hay que pedir perdón en la presencia del Padre. Es preocupante, familia, es preocupante. Recordemos que, que si ellos hubieran llevado esto primeramente con Moisés o con los ancianos, ellos hubieran podido recibir consejos, hubieran podido entregar esa carga y hubieran podido sobre todo vivir en la obediencia del Señor y respetando su autoridad después de Dios, que era Moisés. Pero ellos decidieron que murmurar y querían tomar el lugar de Moisés, un lugar que el Señor no les había asignado a ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido celos ministeriales? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Y empezamos a señalar, y empezamos a criticar, y empezamos a murmurar, y hablamos aquí, y hablamos allá, y metemos la cizaña, y empezamos a venir trayendo, arrastrando como, yo me imagino como una ay, no sé cómo le digan ustedes, bueno, como una bola de hilaza, de estambre, cuando se enreda y que después ya no sabes para dónde hacerte y cómo salir de esa situación. Entonces, eso que ellos sentían era la vil envidia. No era tanto la queja porque su hermano Moisés se había casado con una mujer cusita. No era esa. No era esa la queja. Aquí era el murmurar de Moisés porque Moisés era el líder nacional, el líder de ese pueblo. En realidad su queja era pretexto para iniciar un problema, para conseguir una posición y poder absoluto. ¿Cuántas veces, familia, hemos hecho eso? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y si hay alguien que diga, yo no, gloria a Dios, pero yo me pongo de verdad humillada a Cristo, porque muchas veces hacemos revolú y eso trae más consecuencias, más dificultades y nos lleva al pecado y nos lleva a sentirnos cada vez más tristes, más solos, más frustrados. ¿Cómo se sentiría esta mujer y este varón? ¿Cómo se sentirían cuando Jehová les dijo, verdad? Yo hablo cara a cara con él. Esa era la voluntad de Jehová. Y lo que Jehová hace, lo que nuestro Dios hace, es perfecto. ¿Cuántas veces nosotros queremos conseguir esa posición y nos metemos y somos, ay Dios mío, fingimos que, uy, sí, te amo, te quiero, yo te ayudo en el ministerio, te ayudo aquí o en una casa, y al rato empezamos a murmurar y hablar y a decir, pero si yo le di, pero si yo aporté, pero si yo esto. Eso no le agrada al Señor. Nosotros tenemos que tener, amén, así es, tenemos que tener corazones libres de contaminación. Tenemos nosotros que pasar, sí, amén, así es, de ciertos procesos. Es una limpieza de nuestro corazón, de nuestra mente. Dice que al ver la respuesta de parte de ellos, se encendió la ira del Señor. El versículo 9 dice,
Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Imagínense ustedes la ira de Jehová. Ustedes se pueden imaginar la ira, el enojo. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es paciente, paciente para la ira. Pero aquí se encendió la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban buscándole a su hijo, a Moisés, problemas, situaciones, conflictos, por envidia, porque querían tener el lugar y la posición que Jehová Dios le había entregado a Moisés. Y así pasa en estos tiempos. Muchas veces no nos tocamos el corazón y hablamos cosas, y no nada más de nuestros pastores, de personas, de nuestra familia de la fe, de nuestra misma familia, de nuestros mismos seres queridos. Eso es bien doloroso y eso al Señor no le agrada de sus hijos, más cuando conocemos o decimos que conocemos al Señor y seguimos cargando y arrastrando toda esa situación. Eso trae dolor, trae muerte espiritual, trae rencor, trae ira, trae contienda, trae mitote, chisme. Hay cosas que al Señor no le agrada. Y es difícil, familia, soltar eso. Lo digo por experiencia propia. Me fue difícil soltar todo ese espíritu de menosprecio. Me costó lágrima, me costó exhortación de mis pastores, me costó muchas lágrimas, pero doy gloria y honra a Dios y honro a esos pastores y honro a mis pastores actuales, honro sobre todas las cosas a Dios, porque Dios me ha dirigido, me ha llevado de su mano. Eso ha hecho que en mí haya paz, haya consuelo, haya descanso. Yo le dije, Señor, ya no quiero más eso. Yo ya no me quiero sentir despreciada en ningún lado porque ni podía disfrutar la fiesta por estar ahí en, como decimos los mexicanos, perdónenme si esta palabra es mala para ustedes, pido disculpa a cada nación diferente que esté aquí, pues decimos nosotros los mexicanos, estaba como babosa yo, mirando a ver quién me hacía daño o mirando quién me iba a despreciar o mirando si me señalaban, si me criticaban. O sea, una cosa horrible que yo no podía disfrutar. Y cuando el Señor me sacó de toda esa situación, porque lloré muchas veces en la presencia de Dios, le sigo pidiendo a Dios que mi corazón no se llene de nada de eso, que no me entre nada de esos espíritus. De verdad que uno se siente victorioso en Cristo Jesús. Y luego dice el capítulo 10, y la nube se apartó del tabernáculo. Imagínense ustedes cuando Cristo se aparta de nosotros porque nosotros no queremos someternos a Él. Así es, a su santidad, amada hermana. Qué tristeza, qué tristeza. Esto pasó en María y en Aarón. Dice que, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ahora, en estos tiempos, la lepra es el pecado. Imagínense ustedes estar llenos de esa lepra, de ese pecado que nos tiene angustiada, que nos tiene sometida, que nos tiene ahí, mira, barriéndonos y trapeándonos. Qué tristeza. Familia, tenemos que aprender, dejarnos llevar con la palabra del Señor, con la hermosa palabra del Señor, dejarnos llevar por aquellos instrumentos del Señor, por aquellos instrumentos que el Señor usa, por aquellos instrumentos al cual Dios les ha entregado autoridad, les ha entregado esa autoridad que solamente Él nos puede dar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no esto? ¿Por qué se lo dieron a ella si ella viene entrando? Y hermanas y familia, perdónenme por lo que le voy a decir, pero cuando yo llegué a este ministerio, que fui recibida con amor por parte de Pastora Cristina, el Señor me mostraba en el espíritu y me hacía sentir que yo, es más, recibí llamadas
de personas que aceptaron, que estaban molestas, porque a mi pastora Cristina, después de Dios, había abierto este ministerio para que yo llegara y que me daba esa gran bendición Dios y pastora Cristina de poder llevar su palabra. Y se siente triste, familia, porque cuando a mí me hablaron, si yo no hubiera estado llena del Espíritu Santo, si yo no hubiera estado preparada, si Dios no me hubiera sanado, si Dios no me hubiera quitado ese espíritu que yo sentía de menosprecio, imagínense ustedes qué tristeza que yo me hubiera alejado, qué tristeza que yo me hubiera retirado, qué tristeza que yo me hubiera ido con el corazón destrozado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar esa presencia del Señor. Y cuando nosotros hagamos daño, de verdad, cuando somos hijos de Dios, cuando nosotros hablamos, cuando yo hablo de daño, no es el daño físico, sino ese daño en el corazón de la persona, en la mente. Qué triste, familia, qué difícil es recuperarse. Quizás yo tenía ese espíritu de menosprecio, porque cuando yo era niña, yo vengo de un matrimonio que no es matrimonio, era la pareja de mi madre. Yo fui lastimada, yo fui criticada, yo fui juzgada, fui señalada desde niña. Fui una niña que a mí me despreciaban por ser humilde, me sacaban de las piñatas, me señalaban por ser humilde y uno viene arrastrando todo eso. Pero cuando nosotros llegamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tenemos que aprender a decirle, Señor, ya no quiero más de esto. Límpiame, renuévame, saca todo lo impuro, quita ese espíritu de menosprecio, quita ese espíritu de enojo. Tenía un carácter horrible, familia, horrible, horrible. Si a mí me daban una cachetada, yo daba dos. Miren, me da hasta pena decirlo, pero esto lo digo como testimonio del cambio que el Señor ha hecho en mi vida. Nadie podía tocar a mis hijos porque para la honra y gloria de Dios, tengo hijos que son del Padre porque yo sé que están sellados con la sangre de Cristo. ¿Saben qué? Mis hijos eran buenos niños desde pequeños. Y cuando se metían con mis hijos, yo me declaraba, fíjense hasta dónde llega el enemigo, me declaraba una Lupita D'Alessio, no sé si aquí la conozcan, pero yo decía, no me despierten a la leona que tengo adentro, porque el que toque a mis hijos, me los trago. Yo soy una Lupita D'Alessio. Señor, reprenda al diablo, porque yo soy una hija del Señor. Es una cosa horrible, familia. Mire, una vez me agarré con 5 mujeres, les pegué. Mi esposo se quedaba sorprendido y me dijo, pero tú no tienes nada, no te hicieron nada. Pero eso no era yo y no estaba el Señor conmigo. Yo creo que esas fuerzas venían del enemigo. Era el vil enemigo. Pero de verdad, familia, cuando yo llego a los pies de Cristo, empiezo a pasar muchas situaciones. Empieza el pastor Iván a liberarme en el nombre de Jesús de todas esas cosas que traigo y honro la vida de ese varón, del pastor Iván, honro la vida de la pastora Ivonne, honro la vida del pastor Luis Burgos y de la pastora Cristina, porque yo no platico con el pastor, porque siempre he sido una mujer que me gusta así, primero con la pastora, con la pastora. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Así debe de ser. Nosotros tenemos que amarnos, tenemos que respetar a nuestras autoridades. Es hermoso cuando el Señor arranca todo eso podrido, toda esa cosa que nos sirva para que nosotros podamos avanzar. La presencia del Señor. Imagínense ustedes, la nube se alejó. Qué tristeza cuando el Espíritu Santo, nosotros hacemos que se aleje. Él no se aleja, somos nosotros los que lo alejamos. Cuando caemos en ese espíritu de enojo, de ira, de contienda, de chisme, de mitote, de habladuría, eso es algo fatal para nosotros los cristianos. Es horrible. Tenemos que sujetarnos a Dios y sujetarnos a esas autoridades espirituales que Dios dejó
y someternos también, sobre todo no someternos, respetar a nuestras autoridades terrenales, a los que nos gobiernan ahorita aquí, porque el Señor dejó a ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Es nada más nosotros orar por ellos. Y dice, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Precisamente así actuamos cuando estamos hablando, señalando, criticando, juzgándonos, metiéndonos en la vida del prójimo. Estamos con ese pecado de locura, con ese pecado de locura. Entonces, dice, hemos actuado y hemos pecado. No, no quede, ay, perdón, espérame, no quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya medio ay, perdón, tiene ya medio consumida su carne. O sea, es como cuando una mujer pare y ese bebé está muerto. Así dice Aarón. Ellos se sentían que estaban muertos. Estaban muertos. ¿Por qué? Porque estaban juzgando, señalando a un hijo de Dios, a un varón de Dios, murmurando en contra de Aarón por la envidia, porque la envidia causa que nos envenenemos de nuestra mente, de nuestro corazón, y puedo sentir que hasta el alma. Así que dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Vean la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Abba Padre. La humildad que tiene Él, esa humildad hermosa de Moisés. ¿Cuántos quisiéramos tener esa humildad en nuestro corazón? Mi amada María Rodríguez, te amo, mi corazón. Dios te bendiga, te cuide, te guarde y te fortalezca en el nombre de Jesús. Entonces, imagínense la humildad de Moisés, orar por ellos, pedirle al Señor, aclamarle al Señor. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Es la pregunta que hace Jehová. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Qué hermoso el amor de Moisés hacia sus hermanos. Pero miren, qué hermoso es saber que el Señor no la quitó, no la desterró, solamente la sacó por 7 días. A veces nos tienen que sentar nuestros pastores cuando estamos viviendo en pecado. Pecado de adulterio, de fornicación, de vituperar, de hablar. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos de ira, de contienda, cuando Dios está ahí esperándonos, hablándonos, llamándonos? Dios es maravilloso y es bueno. Fíjense, el Señor, nuestro Jehová de los ejércitos, Él es tan bueno que aunque se encendió la ira de Él contra ellos, su castigo lo único que fue es poner lepra sobre Miriam. Ella la contrajo inmediatamente. ¿Cuántas veces nos llenamos de lepra nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos contagiamos de la lepra? ¿Cuántas veces nosotros estamos llenos de rencor, de ira, de dolor? ¿Cuántas veces? Dice Números 12, 10, 12. Oye, leí eso, perdón. Entonces Moisés clamó a Jehová
diciendo, te ruego, oh Dios. ¿Cuántas veces nosotros aclamamos por aquellos hermanos que se sienten como Miriam o como Aarón? Doblamos nuestras rodillas por nuestros hermanos. Doblamos nuestras rodillas y pedimos al Padre por ellos. Si lo hacemos, gloria a Dios, que Dios, en su infinita misericordia, nos puede cambiar, nos puede transformar y nos puede hacer libre de todos esos espíritus que cargamos, que estamos llenos de envidia, de dolor, de menosprecio. Yo cargaba todo eso porque fui despreciada desde niña, porque no sabía yo en esos tiempos que todas esos menosprecios que son como maldiciones que quieren la gente que caiga sobre nosotros, me cayeron porque me costó mucho y ahora he aprendido a que mi corazón está sano, que ya no hay ese espíritu de menosprecio en mí, que ya no existe ese dolor o ese rencor o esa frustración o ese enojo en mí. ¿Por qué? Porque el Señor me ha ido cambiando, me ha ido transformando y las personas que me conocen saben quién soy y quedan sorprendidos y quedan admirados. Hace unos días, creo que ya lo comenté, no sé si aquí en el ministerio, pero eh, sí creo que sí lo comenté. Cuando yo era niña, yo jugué por medio de una prima con la Ouija, creo se dice Ouija, Ouija, no sé cómo se dice porque yo no sé casi de esas cosas. Y mi prima me puso ahí y sacó esto porque todo esto se viene arrastrando y por eso uno se llena de todas esas espíritus inmundos de maldad, de pecado. Y fíjense, yo jugué una sola vez, jugué y ahí este aparato que según que me habló, que me dijo que yo iba a tener cierta cantidad de hijos y que yo iba a tener eh, dos matrimonios y cosas que eso el enemigo lo dijo, pues se cumplieron. Yo desde niña, les digo, fui menospreciada, fui lastimada y aún seguía arrastrando eso. Sí, amén, así es. Se vienen, ¿verdad? Trayendo cosas, arrastrando cosas que nos hacen que nos llenemos precisamente de eso. Hay que decirle, Señor, trae a mi mente, a mi memoria todo aquello, Señor, de lo cual yo tengo que renunciar, de lo cual yo tengo que sacar, porque no he podido, Señor, porque lo tengo ahí, porque me duele, Señor, pero no puedo. Cuando nosotros aclamamos al Señor, Él nos libera. Y cuando nosotros empezamos a ser cada día mejores personas, cada día mejores amigos, hermanos, hijos de Dios, les voy a decir algo. Aarón le ruega a Moisés y en el amor de Moisés, él aclama a Jehová para que los perdone. La autoridad del líder escogido por Dios, en este caso era Moisés, es el líder escogido por Dios, debe ser respetado, ya que rebelarse en contra de ese líder es rebelarse en contra de Dios mismo. Eso lo dice Deuteronomio 34:10. Y dice la palabra de Dios, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová. En Romanos capítulo 13 podemos leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos molestemos, nos duela, nos llenemos de coraje, de lo que sea, nosotros tenemos que someternos. En cada ministerio que el Señor entrega, hay una autoridad.
y esa autoridad debe ser respetada. A la congregación donde yo me estoy congregando, noté cuando yo llegué ahí que todo el mundo le llama a la esposa del pastor por su nombre. Y a mí no me interesa si a qué le dice o no, pero yo voy y siempre voy con ella, con amor, con respeto, la abrazo, la bendigo y le digo, pastora, el Señor la bendiga. Y pastora, el Señor la bendiga. Y pido a Dios que muchos empiecen a llamarla así. ¿Por qué? Que es la esposa de la autoridad que Dios puso en ese ministerio donde me estoy congregando, porque a mí me gusta adorar al Padre, a mí me gusta ir. Y yo se lo dije a la pastora Cristina y hablé con los pastores a donde yo me congrego y quedó bien claro que yo vengo de la cobertura de Dios, pero también de la cobertura del ministerio Palabra de Vida. Y voy y no tengo ningún problema y puedo compartir. Y no fui y dije, oiga, a mí el Señor me entregó esto, soy esto. No, yo boca cerrada y no me da pena decir, familia, el Señor me despertó en una madrugada y me dijo, Abigail, ¿quieres crecer más? Y yo, ¡ay! Sí, Señor, heme aquí, ve a lavar los baños a mi casa donde tú te estás congregando. Y yo lo estoy haciendo. Y no por lo que yo tenga que Dios me entregó, que no es mío, es de Él. Yo me voy a sentir menospreciada y me voy a sentir la más vil. Al contrario, para mí, servirle al Señor es de gran bendición a mi vida y poderme humillar a la presencia del Señor, porque eso me va a llevar a mí subir escalones y ir de victoria en victoria, porque eso quiere el Señor hacer con cada uno de nosotros, llevarnos de victoria en victoria y quitar de nosotros todo dolor, toda amargura, todo resentimiento, todo celo, todo odio, todo rencor. Él nos quiere limpiar, Él nos quiere levantar. Él nos quiere enseñar cómo debemos amarnos, cómo debemos bendecir a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros pastores, a nuestras autoridades, cómo debemos dejarnos guiar por el Señor. Así que dice, toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y para poder estar sometidos a las autoridades de aquí, de espirituales, tenemos que estar sometidos a la presencia del Padre. Porque si decimos que amamos al Padre, pero hacemos lo contrario, aquí hablamos de nuestras autoridades, de nuestras hermanas, de nuestro vecino, de nuestro esposo. ¿Cuántas mujeres, perdón por la expresión que voy a hacer, se acuestan con el esposo y hablan horrible? Pero qué hermoso es cuando un instrumento del Señor o nuestros pastores nos dicen, hablen así, exprésense así, o de nuestros hijos, o de nuestras hermanas, o de nuestros hermanos, o de nuestros vecinos hablando asquerosidades. Eso no le agrada al Señor. Eso no es ser hijo de Dios. No somos cristianos, somos cristinos. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que darnos amor, tenemos que perdonarnos, ayudarnos a levantarnos. De modo de quien se pone, de modo de que, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Las veces como Aarón y Miriam, que se compararon con Moisés, así nosotros en la actualidad queremos compararnos con nuestros pastores, con nuestras hermanas, con aquella profeta, con aquella que sí, mira, que sí tienes. Sí, sí, yo a veces he dicho, yo anhelo tener esa unción que tiene mi pastora o qué hermosa unción tiene tal pastor. Yo, por ejemplo, yo admiro, de verdad lo admiro y lo honro al pastor Dante Gebel.
este hombre con esa unción, con esa manera de predicar, con humildad, con amor al prójimo. Yo digo, wow, Señor, enséñame a ser como él, enséñame a ser como mi pastora, enséñame a ser como mis hermanas, con aquellas que están, Señor, Dios mío, pues amándote, buscando de tu santa presencia. Entonces, queremos compararnos. Así lo hizo Moisés y Miriam. Querían compararse con Moisés, querían tener la autoridad o quizás más arriba que de Moisés, pero eso el Señor se lo había entregado a Moisés, no a ellos. Envidiamos lo que cargan aquellos líderes, aquellos hermanos lo envidiamos. ¿Qué pasa? Esto nos lleva a la desobediencia, nos lleva a la queja, nos lleva a al distanciamiento de entre familias cristianas, nos lleva a situaciones difíciles. La importancia de la unidad, familia, es enfócate cómo es en la desobediencia y en la queja podemos caer en pecado. Enfoquémonos a que veamos qué tan triste es cargar con eso. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos en contiendas, en problemas, en habladurías, en situaciones, en dolor, en desprecio, en menosprecio, en enojo, en ira, ¿qué pasa? La unidad del pueblo de Dios se empieza a destruir, a quebrajar, se empieza a caer. ¿Cómo podemos nosotros aprender a promover la unidad? Tenemos que aprender de Moisés, de esa misericordia, de ese amor de Moisés hacia sus hermanos. ¿Cómo hacer nosotros para promover la unión en nuestra propia congregación, en nuestro propio matrimonio, en nuestro propio, no sé, con nuestros hijos, con nuestros parientes políticos, con nuestros pastores, con el ministerio donde estamos? ¿Cómo podemos? Yendo a la presencia de Dios, buscar el perdón de Dios, pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos lleve de su mano. La sed del poder, familia, nunca será una motivación. Cuando tenemos sed, envidia del poder o de lo que aquel carga, ¿qué pasa? Eso trae contiendas. Nunca va a ser una motivación en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el ministerio. Nunca va a ser. Eso va a ser una motivación que va a traer, motivación entre comillas, ¿verdad? Va a traer rebeldía contra la autoridad, contra nuestro matrimonio, contra nuestra familia. Cuando otros se oponen a nuestra autoridad, los otros se oponen a nuestra autoridad, Dios nos defiende. Miremos que aunque Moisés tenía el poder y el derecho de responder de su autoridad con gentileza, con humildad y amor, Moisés podía haberlo hecho y Moisés lo hizo orando, aclamando a Jehová por sus hermanos. Moisés era un hombre con humildad, más que cualquiera sobre la faz de la tierra. Y él, familia, él permanece con ellos desde el principio a fin. Incluso cuando Miriam y Aarón comenzaron a recibir su castigo, también Moisés estuvo ahí con ellos. ¿Por qué? Porque aún Moisés oró por la salud de su hermana, aclamó a Jehová. ¿Cuántos nosotros aclamamos por nuestra familia espiritual o cuántos aclamamos por nuestro vecino cuando están enfermos espiritualmente? ¿Cuándo aclamamos? ¿Cuándo? Lo hacemos. Tenemos que aclamar por esa salud espiritual, así como aclamamos por la salud física, tenemos que aclamar por esa salud espiritual en nosotros y en nuestros hermanos, porque todos en algún momento hemos sentido esto. Entonces,
Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Moisés oró por la salud de su hermana? Logró reducir su castigo de muerte a 7 días. Y lo único que hizo es allá afuera, fuera del campamento. Eso pasó. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 13 y 15. De la tribu de Aser, ay Dios, creo que me equivoqué aquí, perdón. Ah, sí, perdónenme, que estaba leyendo en otro lado, mil disculpas. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido su rostro, no se avergonzaría por 7 días. O sea, qué hermoso detalle de Aarón, perdón, de Moisés, porque sabiendo que eso era por envidia, por coraje, porque tenía el liderazgo, porque él era autoridad, pues su familia estaba molesta, eran sus hermanos. Vea cómo entre la misma familia pasa eso. Pasa eso. Les voy a dejar, familia, con frases que espero que las atesoren en su corazón. Dice, la humildad es la llave para abrir la puerta a la obediencia y la obediencia es la respuesta a la llamada de Dios en nuestras vidas. La historia de Miriam, familia, y Aarón nos enseña que la envidia, la crítica pueden tener consecuencias graves, pero también nos enseña que la humanidad y la obediencia puede llevarnos a una vida de fe y obediencia. Cuando nosotros reconocemos que estamos fallando a Dios, que nos estamos fallando a nosotros mismos, que estamos fallándoles a nuestras autoridades, a nuestros hermanos en Cristo, ¿qué pasa? Eso nos va a llevar a una vida de fe y de obediencia, de arrepentimientos, de un arrepentimiento genuino y real. Y me gusta mucho una frase muy hermosa del pastor Dante Gebel. Dice, Dios ha establecido una estructura de autoridad en la iglesia y en la sociedad y debemos aprender a respetar y a seguir a los líderes que ha puesto Dios sobre nosotros. Y dice, el liderazgo no es sobre poder o control, sino sobre servir y edificar a los demás. Nosotros tenemos que servir si somos líderes, pero ¿para qué? Vamos a servir para edificar a los demás, no para dañar el corazón del prójimo, porque muchas veces con amor y temblor ante Dios y con respeto a mis pastores, ¿cuántos pastores han lastimado el corazón de sus ovejas o de las ovejas? ¿Cuántos pastores sienten que ellos son autoridad? Sí, amén, gloria a Dios, pero ellos están como para servir, para edificar, para unir, para proteger, pero nosotros, los hijos de Dios, las ovejas, las que somos, ¿verdad? Que formamos parte del ministerio, del redil, de la palabra del Señor, nosotros tenemos autoridades a las cuales nosotros tenemos que respetar. Nos moleste, no nos guste, nos agrade, boquita cerrada y ahora sí, ¿qué hacemos en la presencia del Señor? Entregando, si hay en algún momento que a lo mejor sentimos que la exhortación está bien difícil, bien dura y no la podemos entender, tenemos nosotros que ir a la presencia del Padre y orar al Señor. Me costó lágrimas, familia, y yo sé que a muchas aquí nos ha costado lágrimas porque desde niña quizás, así como a mí, algunas vengan arrastrando ese espíritu de menosprecio, de frustración, de enojo, porque fui lastimada, porque fui dañada, porque fui lastimada de mi corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Moisés. Tenemos que aprender de Moisés, que aún Moisés,
¿Qué hizo? Moisés no dijo, ay, ya me voy de aquí porque aquí mis hermanos me están menospreciando. Ya no quiero. No, familia. Nosotros tenemos que estar sometidos ahí. Y pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esta palabra que no viene de mi boca, que viene de la boca del Señor, sea de gran bendición, de gran edificación a la vida de cada uno de ustedes y mía también, porque día a día estamos aprendiendo de Dios, estamos aprendiendo de nuestros pastores, estamos aprendiendo unos a otros, vamos a edificarnos. Vamos a levantarnos, vamos a cerrar esos oídos de carne y vamos a dejarnos de llevar por el oído espiritual, que Dios nos abra ese entendimiento, esa sabiduría. Y le pido a cada uno de ustedes nuevamente, si hay alguien o algunos que sienten que se está hablando muy duro, yo les pido en la presencia del Padre perdón y lo hago con amor porque esta palabra viene sellada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra viene sellada con ese amor que Dios nos quiere tener, que Él quiere que nos mantengamos. Vámonos dejando de situaciones, de dimes y diretes, no hagamos caso, caminemos por fe, no nos alejemos. Si la hemos regado, miren, nos van a exhortar, nos van a castigar unos días, pero así como Moisés amó y sobre todo Jehová de los ejércitos, Jesucristo, nos ama y nos perdona una y otra vez, pues también nuestros pastores están dispuestos a amarnos, a levantarnos, a edificarnos, a enseñarnos. Yo de verdad que no quiero quedar bien con ustedes, ni es para vanagloria, ni es porque quiero que me aplaudan, que diga, ay, la pastora. No, yo les voy a decir algo. Yo veo el rostro de cada uno de los que llevamos la palabra y ayer veía el rostro del pastor Carlito. Y a veces me veo mi rostro en el espejo y veo el rostro de mis pastores y de cada una de las que damos la palabra del Señor. Tenemos ojeras. A veces nos vemos hasta pálidos, porque cuando Dios nos entrega a nosotros el don o el talento, tenemos que cuidarlo. Y pasamos quizás más tiempo despiertos que dormidos, aún dormidas. Tenemos que orarle al Señor, aún dormidas, tenemos que tener esa presencia del Padre. De repente me despierto y estoy orando y yo digo, ay, Dios, estaba dormida. Y doy gracias a Dios porque Dios ha traído consuelo y paz a mi vida. Llegan muchas personas a mi vida, muchas se van, muchas se quedan, personas vienen, personas van, y yo creo que también así a la vida de cada una de ustedes. Pero doy gracias a Dios porque yo he sabido ponerme en las manos de Dios, porque me han guiado los pastores y me siento bendecida poder decirles, todo ese espíritu de menosprecio se ha ido de mi vida y que cada persona, se los digo con el corazón en la mano y en la presencia de Dios, cuando me casé con mi esposo actual, fui rechazada, traía cargando 3 hijos que no eran de mi esposo. Mi suegra nunca me sonrió, nunca me dijo un te quiero o te amo, nunca lo hizo. Pero Dios me dio, a uno conociendo a Él, esa gran bendición, poder escuchar de sus labios. Pídele a Dios que yo me levante de esta cama y todo va a cambiar para ti. Por eso siempre he pensado que cuando el Señor nos aparta para Él, aunque no lo conozcamos, que todavía no llegaba quizás el momento, el tiempo de Dios para que yo lo conociera, aún yo pude decir, no se preocupe, yo la amo, no tengo nada que perdonar.
todo está bien. Me siento bendecida, me siento feliz, me ama mucho el esposo que tengo. He pasado situaciones difíciles y no me da pena decirlo. He pasado pruebas, pero esas pruebas y esa lucha me han llevado a la victoria. Me han llevado a sentir esa seguridad en Cristo Jesús. He aprendido mucho, puedo decir que mucho de ese amor que Dios nos tiene. He aprendido a declarar lo contrario. He aprendido, hermana Ana, escuche, he aprendido a darle al enemigo en el nombre de Jesús, a llevarle toda la contraria. He aprendido a decir, mi esposo es un varón de Dios. Mi esposo es un hijo de Dios. Mi esposo es amado por Dios. Y mi esposo ama a Dios. De verdad, he aprendido eso. He aprendido en mis hijos no hay soberbia. En mis hijos hay amor. En mis hijos hay gozo. He aprendido a saber declarar y decretar que Dios está conmigo. Que aunque muchos me señalen, me juzguen, hablen mal de mí o hablen bien, he aprendido a amar. He aprendido a perdonar. He aprendido por medio de Dios, de su palabra. He aprendido por medio de los pastores que se han cruzado en mi camino, que Dios me ha puesto en mi camino. He podido afrontar cosas que yo guardaba en mi corazón. Y hay cosas que guardo porque el Señor me ha dicho, no hables, que si hablas pasa esto. Pero pude aprender, te lo voy a decir, y no me da vergüenza, es como testigo. Aprendí, tenía una situación muy difícil. Yo tengo 3 hijos, 2 de mi primer matrimonio. Me divorcié muy jovencita. Fui muy amada por la familia de que era mi esposo. Es un doctor muy reconocido en el estado de Veracruz. Hombre con mucho dinero, pero yo no me casé por el dinero. Yo me casé porque yo tenía la necesidad de salir de mi hogar porque estaba sufriendo acoso sexual y yo quería salir. Y aprendí con todo mi corazón cuando llegué a Cristo a poder soltar todas mis cargas, todos mis errores, todos mis pecados. Aprendí a decirle al Señor, aquí estoy, rendida a tus pies, humillada a ti. Dame de tu paz, dirígeme, consuélame, enséñame cómo debo de hablar. Que tuve 2 hijos. Perdón, pastora, por el tiempo que me estoy tomando. Además, pido disculpas, pero es necesario que se hable esto porque muchas veces, por medio de esto, el corazón nos, nos enseña a amar y a perdonar, amar y a perdonar, amar y a perdonar como el Señor nos los pide. Tuve 2 hijos que son para mí gran bendición. Mis hijos son maravillosos. Mi niña, una niña de Dios, una mujer con temor santo al Señor. Gracias, amada pastora. Y un varón que yo sé que el Señor va a trabajar en el corazón de él y va a ser transformado. Yo quedé muy jovencita, divorciada. Me enamoré de un hombre de otra nación. Quedé embarazada de mi tercer hijo. Y en ese momento todo el mundo me dio la espalda. Todo el mundo me señaló, me criticó, me juzgó. Tuve que dormir una noche, una tarde, perdón, en un estacionamiento. Hubo días que yo comía puros frijoles, puros frijoles. Yo no recibía ayuda ni de mi madre, ni de mi padrastro. De mi padre nunca lo busqué porque pues no me crió, pero ese hombre, yo sé que me hubiera abierto las puertas de su casa porque mi padre me ama, soy su primera hija y para él siempre
Siempre me dice mi princesa, mi reina, mi niña, y eso, yo sé que si yo lo hubiera buscado, él me hubiera ayudado. Me juzgaban mi vientre porque el papá de mi hijo es un hombre negro. El padre biológico, primeramente su padre, mi Dios y mi esposo. Cuando yo me quedé sola con mi embarazo, corrieron de mi trabajo con mucho sacrificio porque fui una mujer que ahorraba un poquito de dinero por tener lo que mi niño necesitaba. Un parto tremendo. Mi hijo pesó 6 kilos, 200 gramos. Y yo sentí como bajé a ese túnel de muerte, pero que alguien me regresó a mi niño. Yo pude, ahora puedo entender que nunca llegué a ese fin de ese túnel porque el Señor mismo me regresó poder y su amor y su misericordia. A los 9 meses yo conocí a mi esposo actual. Mi madre, en una ocasión, cuando mi hermana, la más chica, se estaba casando, me dijo que cuando yo me iba a casar, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, pero para la honra y gloria de Dios, qué bueno que yo contesté hacia mi madre, una mujer guerrera, una mujer que conocía, yo sé que conocía de Dios, porque yo veía cómo ella se derramaba en la presencia de Dios, aun siendo católica. Yo creo que en el último momento que ella tuvo de vida, yo siento que ella se fue con Dios. Ella murió con el Salmo 91. Ella decía que ese salmo a ella le daba mucha paz y que ese salmo era de protección. Conocí a mi esposo a los 9 meses y mi esposo me dijo que él quería que yo fuera la madre de sus hijos. Yo sentía mucho anhelo. En un diciembre, cuando yo fui a una iglesia católica, yo tenía muchos anhelos de formar un hogar, una familia hermosa, bonita. Y en esa ocasión, cuando mi hermana, la más chica, se casó, yo estaba muy triste. Mi niño tenía 2 meses. Y me insistía mucho que yo bailara. Yo no sentía esas ganas, ese ánimo de bailar, porque yo había sido muy despreciada durante todo mi embarazo. Mi primo me dijo, ándale, ven. Yo me paré, ya estaba, pero en realidad estaba parada, pero mi mente no estaba ahí. Yo no sé dónde estaba, porque yo no me sentía que estuviera ahí. Pues físicamente sí, pero yo creo que espiritualmente yo no sé dónde estaba. Y mi madre fue y me tomó de mi hombro y me volteó hacia ella y me dijo, hija, ¿tú cuándo te vas a volver a casar? Pero me lo dijo con una mirada de angustia, de preocupación, de dolor. Y yo le sonreí y le dije, ay madre, en 6 meses yo me voy a casar. Y para la honra y gloria de mi Cristo Rey. Exactamente, un 21 de junio, yo conocí a mi esposo y él me dijo que quería ser que yo fuera la madre de sus hijos. Yo no sé, en mi locura yo dije, ok, está bien. Y este varón ha sido un varón que Dios me puso en mi vida. Ha sido un varón que yo sé que le teme a Dios. Es un varón que ama al Señor. Es un varón que me apoyó, que me dio fuerza, que me dio esa fuerza que yo sentía esa necesidad de poder sentir ese abrazo de ese varón. Y mi esposo llegó a mi vida. Mi vida cambió. Empecé a tener una de las bendiciones que el enemigo me había robado. Me las entregó al Señor por medio de mi esposo. Yo tengo un hogar de 2 hijos con mi esposo, que son las bendiciones hermosas, mis 5 hijos. Cada vez cuando iba la pastora, que ella dice que pues, a lo mejor fue señalada por tantos embarazos, yo también fui así, pero yo nunca sentí que mis hijos fueran
carga para mí. Mi esposo nunca me expresó, no son míos, es mucha carga, al contrario, mis 5 hijos son profesionistas, mis 5 hijos son varones y mujeres. Ellos sé que aman a Dios y que son temerosos de Dios. Y de verdad, cuento todo esto para que si hay aquí personas que a veces dudan del amor, del poderío de Dios, de los tiempos de Dios, esperen, confíen, clamen al Señor. Y hay que pedir perdón si tenemos que pedirnos perdón. Y hay que cerrar nuestra boca y que nuestra boca se abra para amar, para perdonar, para bendecir, para levantar al caído. Si hay alguien en estos momentos que se sienta triste, que se sienta agobiado, que se sienta solo o sola, corran a la presencia del Señor. Corran, 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 porque es el lugar donde hay seguridad. Es el lugar donde está la presencia del Señor. Hay seguridad en Cristo Jesús. Hay paz en Cristo Jesús a pesar de las aflicciones, de los procesos. Sabemos que Él nos lleva a la victoria. Soy una mujer bendecida en todas mis áreas. Tengo un esposo que me ama, un esposo que comparte conmigo todo lo de Él. Tengo un Dios sobre todo que está guardando mi matrimonio, cuidando de mis hijos, cuidando de mí. Y yo se lo digo, antes yo vivía agobiada, escuchaba una ambulancia, una patrulla y ya se me hacían que eran mis hijos y he aprendido a dormirme en paz porque me apropié también de esa palabra del Señor. Donde es el salmo, no lo recuerdo, pero yo sé que es conocido. Y todas las noches cuando yo me voy a acostar, yo le digo al Señor, me apropio, Señor, de todas tus promesas. Quiero dormir en paz, tener paz. Que aún dormida, Señor, tu presencia esté conmigo y yo contigo. Y siempre le digo, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiando. He aprendido a confiar en Dios. He aprendido a sentir la misericordia de Dios para mí. He aprendido a saber esperar en el Señor. He aprendido que el Señor entrega órganos nuevos, miembros nuevos, que restaura matrimonio, que sana el corazón de nosotros cuando nosotros le confiamos y le creemos a Él. He aprendido a ayunar. He aprendido a decirle, Señor, no puedo con esto, pero usted sí. He aprendido a pedir perdón cuando tengo que pedir. He aprendido a amar aun cuando me desprecie. He aprendido a respetar a mi esposo, a honrarlo. Y así también tenemos que aprender a amar a nuestros pastores, amar a nuestros hermanos, amarnos unos a otros. Sí, amado pastor, porque Dios recompensa. Dios es hermoso, Dios es maravilloso. He aprendido a decir, Señor, se fue esta persona de mi vida, yo la pongo en tus manos y regresa y me busca. Permíteme que yo reciba con amor a esa persona, que yo no cargue odio, que yo no caiga en rencor, en ira, en nada de eso. He aprendido mucho de las enseñanzas de ese maná que llega del cielo, de parte de Dios, que se lo entrega a nuestros pastores, a la pastora Cristina, al pastor Luis. He aprendido cómo el Señor me muestra en el rostro del esposo de la pastora su amor y su misericordia. He aprendido a amar a aquellos que no me aman, porque antes no sentía odio, pero Dios decía, ya no te voy a amar, ya no te voy a ayudar. He aprendido a decir, si no me amas, te amo más. Si no vienes a mí, yo oro porque el Señor te vuelva a traer. Y eso se lo debo a mi Dios. Y se lo debo a cada pastor que Dios ha puesto en mi camino. Y ya no estoy en el ministerio, camino de santidad, pero honro a esa mujer, honro a ese pastor,
pero honro a los pastores a los cuales el Señor me entregó. Yo no estoy aquí por gusto, yo no estoy aquí porque yo quiera estar, yo estoy aquí porque el Señor me trajo aquí. Yo no estoy para agradarle al hermano, a la hermana, yo estoy aquí para agradarle a Dios, para servir en la obra del Señor. Y yo les digo algo, ustedes que tienen a Pastor Luis y a Pastora Cristina cerca de ustedes, disfrútenlo, disfruten todas las enseñanzas que dan, disfruten cada una de las que tengan a sus pastores cerca, disfrútenlo, gócense de las enseñanzas, gócense de lo que ellos aporten, porque eso nos ayuda. Yo quisiera tenerlos más cerca, para gozarme con ellos, para poder disfrutarlo. Pues estamos a kilómetros de distancia, pero a donde estoy, donde Dios también me llevó, yo estoy gozándome con los pastores, las enseñanzas de la palabra de Dios. Isabel, Isabel, busca más al Señor. Cierra tus oídos de carne, Isabel, porque Dios te está esperando. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú lo busques. Dios quiere darte a ti bendiciones que el enemigo te ha arrebatado, pero tú no escuches la voz del enemigo. Tú no fijes tu mirada en el hombre, en la mujer. Tú fija la mirada en Cristo. Entrégale a Cristo tus cargas. Estás cansada físicamente, estás cansada porque tú has querido en tu fuerza, amada Isabel, tú has querido en tus fuerzas poder resolver situaciones, pero no es así, Isabel. La paz de Cristo, la bendición de Cristo, no permitas que el enemigo te la robe, porque te la ha robado por mucho tiempo, por muchos años. Rompe en el nombre de Jesús ahora por el poder de Cristo. Rompe, Padre, rompe ese rojo, rompe ataduras, Señor, de maldiciones generacionales, Padre, que esta hija tuya viene arrastrando. Ahora en el nombre de Jesús, ella es libre por el poder de Cristo. Espíritu Santo, métete, Señor, métete a su corazón, métete a su hogar, métete a su vida, Señor. Esta es tuya esta vida, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora por el poder de Cristo se quema todo espíritu de menosprecio. Ahora por el poder de Cristo, toda brujería, toda hechicería, toda santería, por el poder de Cristo es libre ella ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Isabel camina por fe y no por vista. Sigue las pisadas de Cristo, porque el Señor te quiere entregar ricas bendiciones, pero tú no le permites, porque tú abres tus ojos carnales y no abres esos ojos espirituales. Mira que el Señor te manda que te esfuerces y que seas valiente. No temas, Isabel, así estés rodeada de brujos, de hechiceros, de curanderos, llámense como se llame. En el nombre de Jesús, ellos retroceden por el poder de Cristo. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Señor, ahí donde ella está, Padre, ahí donde ella se encuentra, Espíritu Santo, quema, Dios mío, quema toda atadura, Dios mío, quema, Señor, toda maldición que ella viene arrastrando, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, fluye, papá. Muestra si es tu voluntad, papá. Abre mis oídos y abre mis ojos espirituales conforme a tu voluntad. Oh Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, Señor. Ana Crespo, suelta en el nombre de Jesús. El Señor me mostró el día que nos conectamos, que tú aún cargas espíritu de tristeza. El Señor me lo mostró en tu mirada, en tus ojos, pero ahora en el nombre de Jesús, Ana Crespo, eres libre, libre por el poder de Cristo de todo espíritu de angustia, de opresión y de tristeza por el poder de Cristo.
Tú eres una hija de Dios y Él hace resplandecer tu rostro. En el rostro del Señor estás. En el nombre de Jesús hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Recibe, Ana, ahora. Recibe la liberación. Sé libre de ese espíritu de tristeza, de ese espíritu de opresión, de ese espíritu de llanto por el poder de Cristo. En el nombre de Jesús, empieza a declarar sobre tu esposo que es un esposo bueno, fiel, un esposo honesto, un esposo de honra, en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo, por el poder de Cristo. Oh Dios mío, tu hija es libre, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae a ella, Señor, trae a ella, Padre, la paz y el gozo de tu Espíritu, Señor, que la paz y el gozo del Señor sea tu fortaleza, Ana, en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo, Espíritu Santo, gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias Señor por lo que vas a hacer, gracias Espíritu Santo de Dios. No se encuentra, no sé si esté aquí Olguita, pero yo sé que si no está Olguita, está Juanita. Mira, Juanita, yo no puedo ver si está aquí. Díganme si está aquí Olguita. Si no, se lo entrego a su hermana para que su hermana se lo haga saber en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder en Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, liberta a tu hija Ana. Libértala, Padre, libértala. Todo espíritu de tristeza por el poder de Cristo sale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de llanto, porque así te quiere tener el enemigo, presa en el llanto, en la tristeza. Ahora por el poder de Cristo el Señor te levanta. Ahora recibe, Ana, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo sobre ti, sobre tu esposo, sobre tus hijos. Alíñate a Cristo, obedécele al Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va todo llanto, se va toda tristeza, se va toda confusión, porque a veces te sientes confundida, porque tú estás en espera de ver el cambio de tu esposo y de tus hijos. Pero mira, Ana, descansa en el Señor, descánsalo como yo lo hice y entrégale al Señor tus cargas, entrégale tus cargas para que seas libre de esas cargas. Esas cargas no son tuyas. Oh Señor, gracias, Padre, gracias, Dios mío. Trae a esta mujer paz, Señor, abrázala, fortalécela, dice el Señor, empieza a caminar, a dar pasitos, porque yo te llevo a las alturas, yo te llevo a las alturas. Oh Señor, gracias, gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, amada, en el nombre de Jesús. Oh santo, santo. Mira, hermana Juanita, cuando yo estaba en la presencia del Señor, orándole al Señor por mi familia, porque entro en las mañanas a ese altar de esa presencia del Señor, yo solita y con Él en esa intimidad, en ese altar del Señor, yo estaba poniendo una alabanza que tocaba mi corazón. Son alabanzas que hablan de salmos, la guardé porque la quiero compartir con mi pastora o con pastora Martita o con hermana Sandrita, porque son alabanzas y cada alabanza hablando de diferentes salmos. Y el Señor me entregó una alabanza, también la guardé por medio de un salmo, el Salmo 34, para tu hermana, Olguita, amada Juanita, y guardé, y wow, decía yo, Señor, qué hermoso eres. Y Él sabe que ella lo ama y que ella lo adora y que ella le sirve y ella se levanta por el poder de Cristo. Esa mujer se levanta porque es una guerrera del Padre. Tiene lucha, sí. Hay situaciones, sí,
Pero aún con todas esas luchas, ella no se suelta del Señor. Ella lo que hace es ir a la presencia del Padre y llora y le entrega sus cargas. Y ese llanto, esas lágrimas, el Señor Jesucristo las ve y Él escucha el clamor de tu hermana Olguita, porque Olguita es una adoradora, es una mujer que le adora al Padre. Y el Señor me entregó para que yo tengo guardada la alabanza para que ella la practique y se la entregue a papá Dios, porque el Señor me decía, es para Olguita, porque ella es mi adoradora, ella me canta, ella me alaba, y si Olguita lo hace, nosotros también lo podemos hacer, pedirle al Señor que podamos cantar, que si queremos esa unción que tienen nuestros pastores, así, ¿verdad? Tocarla también, que va a costar lágrimas, porque yo creo que mi pastora está aquí y ella sabe perfectamente bien cuántas lágrimas le ha costado para tener esa unción que el Señor le ha entregado. Lágrimas, desvelos, desprecios, señalamientos, procesos. Yo sé que ella lo ha pasado. Queremos la unción de esos pastores, la unción de esas hijos de Dios que le sirven al Señor. Cuesta, familia, cuesta mucho. No es de un día para otro, cuesta desvelo, cuesta el desprecio de familia, el desprecio de vecinos, de amigos, de amigas, de personas. Cuesta mucho, cuesta ojeras, cuesta cansancio físico, pero el Señor está ahí. Gracias. Que el Señor les bendiga poderosamente. Sigan creyéndole al Señor. Oramos, sí, Padre, Dios mío, en esta mañana, Padre, aclamamos a ti, Señor. Oramos por los jóvenes, por las nuevas generaciones. Oramos por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por las nueras que son nuestras hijas, por nuestros yernos que son nuestros hijos, Padre. Aclamamos a usted, Espíritu Santo, en unión de Jaime Acosta, Dios mío, de este varón tuyo. Aclamamos, Espíritu Santo, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, Padre. Aclamamos por la sanidad de Diana, Señor. Diana, Señor, necesita ser sana, Padre, por esa sanidad espiritual. Dios mío, si ella necesita ser sana de su cuerpo, de su alma, de su mente, de su corazón, Padre, métete, Dios mío, métete y arranca todo lo impuro, todo lo sucio, todo lo que le estorbe a ella para buscar de tu presencia. Oh Dios mío, aclamo a usted, Padre, por Olguita, papá, para que sea usted bendiciéndola, Señor. Sígala usted bendiciendo, que ella siga, Señor, alabándote, Dios mío, porque a ti te agrada cuando escuchas a esta mujer tuya, Señor, adorar y aclamar a ti, Dios mío. Aclamo a usted por María Rodríguez, Espíritu Santo, por esta mujer que es mi amiga y que amo, pero sobre todo es hija tuya, papá, es tu hija, Padre, es hija espiritual de nuestros pastores, Dios mío. Bendícela, guárdala, protégela. Cuídala, Dios mío, átala a tu cuerpo, átala a ti, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo, hay poder en el nombre de Jesucristo. Oh Dios mío, aclamo a ti por Juanita, Padre, en el nombre de Jesús. Esta guerrera tuya, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aclamo por sus hermanas, Espíritu Santo. Aclamo, Señor, por su familia, Señor, de tus hijas. Regrésalas a ti, Señor, las que se hayan ido, las que hayan salido de este ministerio, Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, Padre. Sean ellas, Padre, sean ellas o ellos regresando al redil, Padre, regresando a tu presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, aclamo por fortaleza y protección para Mauricio, Padre,
Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que este varón, Dios mío, de frutos al 30, al 60 y al 100, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que Mauricio, Señor, usted lo envía por los jóvenes, Padre, que a este ministerio llegan más jóvenes, papá, en el nombre de Jesús, poder de Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en las promesas del Señor. Padre, aclamo a ti por María, usted sabe cuánto le amo, Señor, aclamo por su esposo, Señor, aclamo, Dios mío, para que traigas a ella paz, gozo, fortaleza, alegría, Padre, Dios mío, quita toda piedra de tropiezo, papá, en la vida de María, de su esposo, de su hijo, de sus hijas, de sus nietas, de sus nietos, Padre, y tráelos con cuerdas de amor a usted, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si hay peticiones, póngala, porque el fuego del Espíritu Santo está encendido en esta mañana. Está el altar encendido, ahí está ese fuego del poder de Cristo. En el nombre de Jesús, aclamo, Dios mío, por cada una hija, cada una de tus hijas, cada hijo tuyo, Señor, aclamo por tu pastor, por tu hijo amado, el pastor Carlito, Padre, porque yo sé que él te ama, Padre. Yo podía ver también en el rostro de él ayer, Señor, ese amor que él tiene por el ministerio, ese amor que él tiene por tu palabra, por ti, papá. Bendícelo, síguelo ministrando, Dios mío, fortalece a su esposa, Padre, alíñala a ti, Señor. Trae, Señor, sobre ellos tu Espíritu Santo, papá, que te sean fiel a ti, Señor, fiel al ministerio, fiel a los pastores. Espíritu Santo de Dios, aclamo a ti, Señor, por la vida de tu hija Luzvilia, Padre. Mira, Dios mío, sigue trabajando en ella, Padre, sigue trabajando, Padre, en el nombre de Jesús. Tráela, Señor, cada vez más a ti, Señor, que ella te adore, que ella te glorifique, que ella exalte tu nombre, Señor, que ella, Dios mío, pueda atarse a ti cada vez más. Trae a sus hijos, Padre, trae a sus hijos con cuerdas de amor. Bendice, Señor, al nieto, a la nieta, lo que ella tenga, papá. Bendice, Señor, bendice a nuestras generaciones, bendice a más de 1000 generaciones que salgan de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Oro, Dios mío, por protección de tu Espíritu Santo sobre la vida de mis pastores. Dios mío, levanta, Señor, cada vez más a tus hijos. Levántalos, Padre. Levanta a la pastora Cristina, levanta al pastor Luis Burgos, levántalos, Señor, levántalos, Dios mío, dales fuerza y fortaleza, Padre. Si hay en ella, Dios mío, tristeza, si hay en mi pastora, Señor, preocupación, Dios mío, si hay alguna inquietud de Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, usted la abraza con su Espíritu Santo, se enciende el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, Padre. Quita, Dios mío, quita, Señor, todo dardo y contradardo, Señor, del enemigo en contra de tus pastores, de tus hijos, en contra, Señor, de cada una de tus hijas, de cada uno de tus hijos que estamos unidos aquí en tu nombre. Dios mío, bendícele, Señor, que llegue, Señor, la fortaleza, la paz. Llénala cada vez más a ella y al pastor de sabiduría. Bendice, Señor, cada uno de sus hijos, Padre, bendícelos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, pido también, Padre bendito, que bendigas, Dios mío, a la pastora Martita, Padre, sea tu presencia, Señor, sobre ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, bendícela, Señor. Trae, Señor, a su vida, Señor, fuerza y fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestra pastora Martita, Padre. Síguela usando con poder y gloria, papá. Dios mío, bendice a sus hijos, Dios mío. Si hay rebeldía en algunos de ellos, Padre, en alguno de ellos, Padre, pedimos, Dios mío, que sea usted, Dios mío, liberándolo, trayéndolo, Señor, a ti, Padre. En el nombre de Jesús, abre puertas de bendición, puertas de trabajo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús.
poder de Cristo. Sí, Señor, llévate todo cansancio, toda debilidad en la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros pastores, de mis hermanas, Dios mío, de los pastores. Dios mío, en el nombre de Jesús, aclamo por Eriquita, papá. Aclamo, Señor, por ella, aclamo por su hijo, papá, que seas tú, Señor, cada vez más trabajando en el corazón, Señor, de tu hija Eriquita, Dios mío, que cada vez, Señor, haya más orden en su vida, Señor, que cada vez más, Señor, ella, Señor, esté apegada a ti, Dios mío, porque ella es la ayuda idónea de su esposo, Señor, de tu hijo, del pastor Carlito. Dios mío, bendecimos la vida de cada pastor que esté aquí congregado, Señor, la vida del pastor Javier Cano, Dios mío, sea tu presencia con él en el ministerio, en la congregación donde él esté, Señor, en la ciudad de donde él esté, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, mira, Dios mío, trae a este ministerio, Padre, más obreros, trae a este ministerio más jóvenes, papá, así como lo estás haciendo en la congregación a donde voy, Señor, que hay muchos jóvenes adorándote y buscando de tu presencia, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús y lo decreto por el poder de Cristo, Dios mío, que usted lleva a Eriquita, a Carlos y a cada joven de aquí, Señor, lleva, Señor, lleva a tus obreros, a otros jóvenes, Dios mío, que este ministerio se llena de jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Aclamo también, Señor, por los que te adoran, Señor, por Josué, por Neyita, Dios mío, por los que te buscan, Dios mío, por aquellos, Dios mío, que están ahí en la alabanza, Padre, que no tengan, Señor, ningún ataque del enemigo, ninguna tentación, Padre, guárdalos, Padre, porque ellos también necesitan, Padre, ser protegidos, bendecidos, Dios mío, porque sabemos que cuando ellos abren su boca, Dios mío, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, baja tu presencia, es ahí donde baja tu santa presencia, Señor. Guarda, Señor, a estas mujeres que te adoran, a mi pastora, que también es tu adoradora, a Carlitos, a Erika, a Neyita, a Josué, Dios mío, a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te doy las gracias por tu presencia. Bendice a cada mujer que está aquí, a cada varón, papá, a cada familia, Padre. Gracias, Señor, porque sé que eres tú quien trajiste esta palabra. Dios mío, aclamo a usted, Señor, por Marlencita, Padre. Aclamo por esta guerrera tuya, Señora, donde quiera que ella se encuentre, papá, bendícela, protégela, guárdala, Señor, sujétala a ti, Señor, abrázala con tu Espíritu Santo, abrázala, Señor, con tu Espíritu Santo, abrázala, Señor, dale fuerza, dale fortaleza, Dios mío, bendice a sus hijos, a sus nueras, a sus nietos, Padre, bendícela, Señor, guárdala, cuídala y protégela, así también bendice a Celia, Dios mío, a esta mujer, Padre de la gloria, que siempre está dispuesta, Señor, a abrir, Señor, la intercesión, papá, bendícela a ella, bendice a sus hijos, hijas, a sus nietos, nietas, bendice, Señor, a esta mujer, sus finanzas, Padre, su salud, bendice, Señor, a cada ser querido de Marlene y de Celia, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, bendice a Tatiana, papá, esta mujer, Dios mío, que tiene hambre de ti, Tatiana. Yo sé que tú tienes hambre de la presencia del Señor, hambre de llevar su palabra, hambre de decir todo lo que Dios te ha entregado. Abre tu boca en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Dios mío, a Lupita Guillén. Guarda a su esposo, Señor. Yo sé que usted, Señor, lo tiene protegido bajo su Espíritu Santo, bajo tu fortaleza. Dios mío, síguele dando a esta mujer fuerza, fortaleza, a Lupita Guillén. Dios mío, Padre, guárdala, protégela, acompáñala, Señor. Bendice a Jaime, bendice a cada una, Señor, a Pilar, a todas tus hijas, Dios mío, a Sandrita Beltrán, a Sandrita Bernátil, Dios mío, a esta mujer fiel, fiel a tu ministerio, fiel a ti, fiel a sus pastores, Dios mío, síguela bendiciendo, síguela guardando, protegiendo a sus hermanas, a Rocío, a toda su familia, a su madre, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.
Dios mío, si hay alguien que no alcance a ver, Padre, tú sabes quiénes están aquí conectadas, Señor. Bendíceles, Dios mío, guárdales, protégele. Bendice a Doray. Doray creo que es la persona que está aquí, no me deja ver bien, pero la bendecimos, Padre, bendecimos su vida, su salud, su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Poder de Cristo, poder de Cristo. Hay poder en Cristo. Gracias, mi Señor, mi Salvador. Sigue bendiciendo a Isabel, a Josefina, Padre, sujétala a ti, Padre, amárrala a ti, Señor, abrázala a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Si en algún momento, Señor, ella se ha sentido sola, Dios mío, aclamo, Señor, por ti, a ti, por ella, Dios mío, en el nombre de Jesús hay poder en Cristo. Bendice su vida, bendice a su esposo, Dios mío, que ella siga creyendo, Padre, que tú traerás, Señor, a su esposo con cuerdas de amor a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a Isabel, bendice a Luz María, Señor, bendice a esta guerrera tuya que siempre está conectada a ti, Señor. Bendícela, dale fuerza, dale fortaleza, dale de tu presencia, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada nación aquí representada, Dios mío. Bendice a mis hijos y ayúdame a descansar en ti, esperar, seguir esperando en ese tiempo perfecto, el Cairo, que es el tuyo, Señor. Bendecimos a Israel, Padre, trae sustentación, trae el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre tu nación santa, sobre sus ciudades, y bendice, Señor, bendice a este México lindo y bendecido que me vio nacer, a mí, a Ana, Señor. Gracias, papá. Bendecimos a Estados Unidos, allá donde están tus hijas, Pastor Ivonne, Pastor Luis, a María, Señor. Bendecimos la nación de María, papá, allá donde están mis hijos, Dios mío, allá donde estén nuestros hijos. Bendecimos a Colombia, a Bogotá, Colombia, todas las ciudades, pueblos de Colombia, Señor. Sigo creyendo y sigo declarando, Señor, que Pastora Cristina, Señor, y no vendrá ella sola, vendrá con mi pastor, Señor, aquí a Hermosillo, Sonora, papá, en el nombre de Jesús. Dios mío, trae esas finanzas, Señor, esas bendiciones para poder ir yo también a Colombia, papá, porque lo he sentido en mi espíritu. Cuando no lo sé, Señor, pero tú lo sabes, papá, y yo he confiado en ti, papá. Gracias, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Abre puertas de trabajo, abre, Señor, puertas de bendición. Trae sanidad a los cuerpos que estén enfermos, a los que estén cansados, a los que estén angustiados, a los que se sienten despreciados, a los que sienten, Señor, dolor, rencor, ira, sufrimiento. Dios mío, liberta, Padre, liberta, Señor, y sana los corazones y la mente, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor, bendice, abraza, Espíritu Santo, consuela, papá. Gracias, Jesús, por tu gracia hermosa, por ese regalo inmerecido de tu gracia, Señor. Gracias, gracias, papá. Amén, amén y amén. Bendiciones, Pastora Cristina, y mil disculpas por el tiempo que me pasé, pero esto lo hace el Señor. Les amo y les bendigo, amada familia de Dios. Gracias, precioso Dios. Bendiciones.